No, regular. no estés nerviosa por la entrevista, que va a ser muy sencilla y que entendemos que no es tu idioma materno, con lo cual no te preocupes si no es exactamente preciso, ¿vale? Ya, ya, de De, acuerdo. de todas maneras, nos han dicho que hablas muy bien. Gracias. Bueno, según nos han dicho exactamente, habla perfectamente español. Bueno, pues si tú estás preparada, nosotros vamos a grabar ya. Yo te saludo primero y te vamos haciendo preguntas uno tras otra, ¿vale? Vale, sí, de acuerdo. Vale. Hola Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, pues regular, pero gracias. Regular, ¿por qué? Pues habéis leído las noticias, ¿no? Ujú. ¿La situación en tu país es de tensión en el ambiente? Sí, sí, mucho. Pues mucho peor que antes, porque bueno, ahora la gente tiene miedo por sus propios hijos, sus propios novios, etcétera, por sus propias vidas. Así que sí, ahora se nota más en el ambiente que antes. Tania Yusova es rusa, filóloga, tiene 31 años, trabaja como experta en pedagogía y cuando el ejército de su país invadió Ucrania, salió a la calle a protestar en Moscú, desde donde nos escucha. Tania, ¿por qué lo hiciste? Pues porque, no sé, me parecía una locura. Primero no me lo podía creer, o sea, no lo podía esperar. Sí, y pues pensaba que teníamos que hacer cualquier cosa para detenerlo, para pararlo. Sí, pues, porque mi estado está intentando invadir otro estado y está matando a mucha gente allí, pues sí, me parecía natural, pero sí, al final resultó que no era así para mucha gente aquí. Mm. Sí. Tania, en esas Sí. protestas te detuvieron. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo te sentiste? Em, Pues yo fui a protestar con una organización que se llama, pues es una organización feminista sí, en contra de la guerra. Y pues yo fui a esa parte de la ciudad y pues no vi a nadie protestar en aquel momento porque no llegué en el momento sí, cuando empezó la protesta, sino... em, solo había unas chicas contra la pared. ah, Eran como 30 chicas muy jóvenes y estaban todas contra la pared y pues yo no hice nada, solo me puse a hablar con ellas. Sí, y pues, vale, estaban las chicas y enfrente, sí, en la otra parte de la acera, estaban los policías, sí, y pues hablé con las chicas y una de ellas quería salir conmigo, sí, o sea, seguir yendo y pues uno de los policías me dijo, em, vale, que tenía que, no sé, ponerme contra la pared con las chicas y Ujú. luego nos llevaron a la comisaría. ¿Qué ocurrió allí? ¿Cuándo te soltaron y por qué te habían detenido? Pues según el protocolo, pues yo había gritado algunas cosas, yo había resistido los policías, o sea, bueno, es que nosotros éramos como 30 personas y seguimos en contacto en un chat de Telegram. Y pues todas teníamos, porque solo había un chico, creo, Ujú. si todas teníamos como el mismo texto, el mismo documento, con las mismas acusaciones, o sea, ellos copiaron el texto entero y en algunas ocasiones, sí, porque era como un texto universal Sí. y lo
creo que lo escribieron como en masculino y luego sí como copiaron el texto para 30 personas, tenían que cambiar algunas cosas, sí, las terminaciones y Sí, tal, sí. sí, para escribirlo en femenino, pero en algunas ocasiones olvidaron hacerlo. Entonces, sí, sí, en algunas partes algo en femenino, en otras en masculino y sí, y todo el mundo tiene el mismo texto. Una denuncia queer. Sí. ¿Qué ha sido de esa denuncia? Sí, pues que gritaba, mm, creo que no, allí no, mm, no sé, no pone qué concretamente estaba gritando, Pero quiero decir, pero ¿cuáles han sido las consecuencias para ti? para mí, vale, pues pasé como 4 horas en la comisaría. Em, es ilegal porque solo tienen derecho de, sí, de detenerlos para, sí, durante 3 horas solamente y pasamos 4 horas en la comisaría. Luego, sí, nos tomaron las huellas dactilares y nos sacaron fotos, aunque también es ilegal. Pero sí, y luego tuve que pagar una multa. Son como 250 € más o menos la multa. Ahora, Tania, se han multiplicado esas protestas tras el reclutamiento de 300.000 civiles. ¿Tú crees Sí. que está despertando en Rusia un movimiento contra la guerra, contra Putin, más grande que el que había en los últimos meses? Vale, yo creo que sí, aunque no sé, es un poco difícil decir porque em, sí, las protestas son diferentes porque ahora la gente está defendiendo a sus propias familias y entonces es diferente y creo que ya habéis oído hablar de eso, lo que estaba pasando en Majachkalá, ¿sí? Entonces es algo muy diferente a lo que estaba pasando en marzo, marzo, en febrero, sí, em, pero no sé, porque mm, no sé, por ahora es muy difícil hacer algunos pronósticos, no sé. ¿A qué lugar te referías y a qué acontecimientos que no hemos sabido entenderte? Sí, es que en una ciudad que está en Daguestán, sí, en Cáucaso, Ujú. sí es la parte de Rusia que está en Cáucaso, pues hubo protestas muy fuertes ayer Ah, y salieron muchas mujeres a protestar y pues fue como una movilización de la gente como súper fuerte sí, no solamente en contra de la movilización, em, sino en contra de la guerra en general. Sí, es que es una parte de Rusia que es muy tradicional y normalmente no hay muchas protestas, sí, entonces sí, allí es súper diferente porque sí han salido las mujeres ujú, de esas familias tradicionales que querían defender a sus hijos ujú. y ya es muy diferente sí, el ambiente, no sé. Tania, ¿tienes miedo? Sí, sí, tengo miedo por ahora. Tengo miedo por algunos amigos míos, por algunos chicos que todavía están aquí en Rusia. Sí. ¿Y por ti? Am, no sé, por ahora no mucho. Am, o sea, si pienso salir a protestar, ahora no lo hago, sí, porque tengo miedo. Porque, por ejemplo, ayer detuvieron a un poeta que estaba recitando poemas y los policías lo violaron en la comisaría con una pesa y luego también con él detuvieron a una activista a la que torturaron y también
amenazaron con violación y tal. Así que eso sí ahora da mucho miedo. Tania Yusova, muchas gracias y mucha suerte. Spasibo y udachi. Gracias. Brutal lo que nos ha contado Tania en este testimonio, que le agradecemos haya tenido a bien darlo en carne cruda. Amnistía Internacional denuncia más de 1.300 detenidos y ha habido en algunos casos, en todos estos meses de protestas y detenciones, algunas denuncias de torturas, según la organización internacional. Ucrania ha iniciado una contraofensiva en la que ha recuperado parte de su territorio. Putin ha reaccionado llamando a sus reservistas a filas y persiguiendo a quienes se manifiestan contra el reclutamiento y la guerra. Hoy hablamos de Rusia porque los problemas crecen para Putin. Lo que nos ha contado Tania al principio del programa es solo un ejemplo de las consecuencias de la guerra de Vladimir Putin dentro de la propia Rusia. Y el número de manifestantes detenidos no ha hecho más que aumentar desde que el presidente ruso anunciase hace justo una semana el reclutamiento de 300.000 civiles para combatir en Ucrania, la mayor movilización militar en Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Un anuncio que llega tras el inesperado avance del ejército ucraniano, que este verano ha forzado el repliegue de las tropas invasoras. Ante esta situación, Vladimir Putin ha amenazado con emplear incluso el armamento nuclear. Si la integridad de nuestro país se ve amenazada, para proteger a Rusia y a nuestro pueblo usaremos todos los medios a nuestro alcance. Esto no es un farol. El decreto de movilización de Putin, que contempla 10 años de cárcel para aquellos que se nieguen a ir al frente, provocó inmediatas protestas en las calles de Rusia. Y desde entonces miles de personas están huyendo del país, formando largas caravanas en fronteras como la de Georgia. Una de las razones por las que estoy aquí es la movilización parcial. Es una decisión muy mala. Va a generar muchos problemas a los ciudadanos rusos. Se trata mayoritariamente de hombres que no quieren ir al frente, que se niegan a que su vida quede truncada por una guerra que Putin emprendió hace 8 meses, como si fuera un paseo militar, pero que ha acabado acorralándole internacionalmente mientras el descontento se expande entre sus compatriotas. Чертили сверх идей. Говорят, начни с себя, я убил в себе империю. Хозяин багровеет, нас не выселить никак. На нашем флаге белый снег и синяя река. Este es solo un ejemplo, o sí. El tema del rapero Oxymiron, uno de los rusos más populares en el hip hop del país y uno de los artistas que ha mostrado públicamente su rechazo a la guerra de Ucrania. Sí, esta nueva canción dirige su rima hacia el Kremlin y habla del viejo hechicero que nos asusta con el hongo nuclear. Al comienzo del conflicto, Oxymiron canceló 6 conciertos programados en Moscú y San Petersburgo con todas las entradas vendidas porque consideraba que no podía hacer bailar a la gente mientras los misiles rusos mataban a otra gente en Ucrania. Saludamos a Xavier Colás, corresponsal del diario El Mundo en Moscú. Xavier, crudos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ha cambiado la situación en el interior de Rusia tras la movilización de 300.000 reservistas anunciada hace una semana? Bueno, pues podemos decir que los rusos de repente se han topado con la guerra. Llevaban meses ignorándola o intentando hacerlo, sin duda con la ayuda de las autoridades. Pero ha llegado un momento en el que ha sido la guerra la que ha llamado a la puerta. Ha sido la guerra la que los ha llamado por su nombre y por sus apellidos. Y ahora es directamente algo que no se puede soslayar. La situación es de muchísima preocupación y sobre todo da la sensación de que están llamando a muchísimos más de 300.000 rusos, porque todo el mundo conoce a alguien que ha sido llamado. Se habla constantemente de que en un bloque llamaron a 3 personas, a 2 de la misma familia, padre, hijo, etcétera, etcétera. Y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo. Así que la impresión es que se trata de una movilización enorme para una guerra que durante meses se les ha dicho que no era una guerra, sino una operación militar, algo quirúrgico. Xavier, cuéntanos, en concreto, ¿a quién están movilizando? ¿A qué rango de edad o qué profesiones? Bueno,
la versión oficial es que se está movilizando a gente que, prioritariamente a los que tengan experiencia en combate y a los que tengan determinadas habilidades que sean más interesantes ahora, desde el punto de vista de la formación militar. Lo que dicen diversos testimonios es que han llegado citaciones a personas que técnicamente no habían hecho el servicio militar. Hay que aclarar que en Rusia existe el servicio militar, pero también hay otra opción, que es, por resumir, una milicia universitaria, por ejemplo. Es decir, mientras estás estudiando, te apuntas como actividad extraescolar a hacer determinadas cosas relacionadas con el ejército. Esa es la teoría, pero en la realidad en muchos casos se soluciona no haciendo prácticamente nada, algo simbólico, o incluso en algunos casos a cambio de unas botellas de vodka, recibiendo el sello para quitarte eso de en medio. Y a gente que ha pasado por ese trámite, que no servicio militar, sino trámite, también la están llamando. Es verdad que el gobierno ha rectificado y ha devuelto incluso a algunos reclutados, sobre todo gente que sobrepasaba la edad recomendada, que varía en función de la función que van a desempeñar, y también algunas personas que, pese a tener diagnosticadas enfermedades y tener constancia documental de ello para poder presentarlo, habían sido movilizados y ahora parece que están volviendo. Algo de improvisación, desde luego, sí que hay. Hemos tenido un testimonio al inicio del programa que habla de las detenciones que están sucediendo. Se habla de miles y en algunos casos se dice que se les está llamando a filas cuando son detenidos. ¿Has conocido algún ejemplo? Bueno, aquí ha habido un ejemplo que hemos conocido un poco más de cerca porque se trataba de un periodista, además, de un periodista ruso, y ha sido bastante comentado por los compañeros de la profesión. Él fue detenido en una manifestación y, pese a que se ha dicho que los periodistas no iban a ser enviados, recibió una citación. Yo creo que todo lo que envuelve el caso de los manifestantes detenidos se trata de una intención de disuadir a la gente para que acuda a nuevas movilizaciones. El hecho es que hay una lista de llamados que el gobierno dice que son de 300.000, pero ya ha dicho que seguramente haya muchos más, y da la sensación de que esa lista es flexible y que se utiliza no solo para nutrir a las filas del ejército ruso, sino también para disuadir a determinadas personas de manifestarse contra la guerra. Pero sí, en efecto, casos yo directamente no conozco, pero casos hay muchos y se están documentando estos días los propios medios rusos. Es una de las razones por las que, no la única, pero es una de las razones por las cuales las mujeres están llevando la voz cantante, sobre todo en la segunda protesta, en la de la semana pasada, en la del fin de semana, el sábado. Ahí se vio clarísimamente que ya eran las mujeres las que estaban liderando la protesta cuantitativa y cualitativamente. Ahora mismo hablamos de eso, pero antes hemos visto a muchos ciudadanos coger los escasísimos y caros vuelos que hay para salir del país y muchos otros escapan por tierra. ¿Existe una estimación de cuánta gente está huyendo de Rusia? Hay una estimación del FSB, que es la agencia heredera del KGB y que entre sus atribuciones está vigilar las fronteras. Se trata de una estimación de en torno a 260.000. Estamos hablando datos actualizados al sábado, si no recuerdo mal. 260.000 rusos que habrían salido. Hay que recordar que, bueno, que en algunos casos salen familias enteras, en otros, pero que se trata fundamentalmente de varones en edad de luchar. Y ahí sí que puedo decir que por personas de mi entorno la búsqueda de billetes o de vías para alcanzar las fronteras terrestres es frenética y que la gente está dispuesta a pagar precios absolutamente disparatados. Yo siempre me remito al mismo ejemplo: rusos que habían veraneado barato en España o en Italia ahora están pagando el billete más caro de su vida por ir a Kazajistán, donde la temperatura ahora mismo creo que es de menos 3 grados. ¿De cuánto dinero estamos hablando, más o menos, esos billetes? Pues había billetes por 5.000 euros a Kazajistán, también por 8.000 a Turquía. En el caso de mis amigos, creo que pagaron en torno a 700 euros por un billete con escalas a Kazajistán. Y en otros casos sí que ha habido gente que pagaba en torno a 4.000 billetes solo de ida a Turquía.
Hay que recordar varias cosas. Aquí ha habido varias fases. En un primer momento había gente que intentaba salir antes de que se aprobase la movilización, lo cual era prácticamente imposible, porque había un lapso de prácticamente 48 horas, pero aún así hubo gente que lo hizo. Y ahí fue el primer momento en el que se dispararon los billetes de una manera absurda. Y luego también hay que recordar que están subiendo los precios también de los billetes a medio plazo, es decir, no estamos hablando de esta semana para los que quieren evitar que les llegue el papelito. ¿Y esto por qué es? Porque hay realmente un temor a que vengan más cosas, que venga un cierre de fronteras total, por ejemplo, para todos los hombres en edad de luchar, o que incluso que se amplíe la movilización y que llegue a personas mayores, a gente que ahora están en sectores supuestamente necesarios, etcétera, etcétera. Es decir, los rusos tratan de ir por delante de lo que está pasando. Eso es lo que creo que tenemos que entender desde Occidente, que el miedo no es a estos 300.000, el miedo no es a estas capas de la sociedad que se ha dicho, el miedo es más allá. Hay mujeres incluso que están luchando por salir del país, como sea, pese a que saben que no les van a llamar, pero temen un sinfín de cosas. Por ejemplo, la expropiación de la propiedad privada, que las pongan a coser uniformes. El miedo es libre y ahora mismo la imaginación está disparada aquí. De hecho, estamos viendo también largas colas en fronteras terrestres, de colas y colas de ciudadanos rusos que intentan salir. También se han producido incidentes graves en centros de reclutamiento. Por ejemplo, este pasado lunes, en el extremo oriental de Rusia, un joven disparó a un responsable militar. ¿Tú crees que puede haber una escalada también en la violencia de estas protestas? Creo que en algunos casos puede haber, y de hecho creo que los focos más importantes no los vamos a ver aquí en Moscú ni tampoco en San Petersburgo. Creo que va a ser fundamentalmente en regiones más pobres de las cuales se han estado aprovechando. Por ejemplo, Dagestán, por ejemplo, Buriatia, donde el reclutamiento está siendo, al parecer, muchísimo más generalizado. Y no sorprende, solo hay que ver los datos de soldados muertos hasta la fecha, esto es antes de la movilización, y ya hay una cifra completamente descompensada sobre cuántos soldados de Dagestán o de Buriatia han muerto en estos 6, casi 7 meses y cuántos de Moscú. Parece que los de Moscú tienen mucha mejor suerte. No, eso se debe a que llaman a mucha más gente de esas regiones porque son más pobres, están lejos de la capital, hay menos sociedad civil, hay menos manifestaciones, los medios de comunicación no son tan potentes, con lo cual llegan peor las historias. Pensaban que esto lo podrían hacer en silencio y, sin embargo, no ha ocurrido. A través de los medios locales son muy modestos allí, pero los medios nacionales independientes están citándoles. A través de Telegram llegan muchísimas imágenes de gente enfrentándose a la policía, mujeres enfrentándose a la policía, peleas de hombres con los agentes que les intentan subir a los autobuses y que en algún caso los movilizados han querido subir también a los policías les decían, vosotros vais a venir a morir con nosotros. Hablemos de esa oleada creciente de movilizaciones. Однажды дед говорил мне, когда светало вдали, мы с ним у дверей стояли, и телеги мимо ползали. De los sonidos que nos dejan las protestas en Rusia, no podíamos dejar de rescatar esta versión de La Estaca del cantautor catalán Lluís Llach, que se está popularizando en las protestas contra la guerra. Como os contábamos, Amnistía Internacional está denunciando una oleada de represión sin precedentes en Rusia contra el periodismo independiente, contra las protestas, en contra de la guerra y contra cualquier voz que se oponga a la invasión de Ucrania, incluso contra una de las grandes voces de la canción rusa. Жил-был художник один. Escuchamos a Alla Pugacheva, un mito viviente de la música popular de Rusia, la artista que más discos vendió durante la época soviética. Ahora el gobierno de Putin la tiene en el punto de mira por criticar la invasión rusa de Ucrania. Xavier, ¿todas las voces disidentes están siendo castigadas hoy en Rusia? Sí, y además hay muchísimo miedo a eso, hay muchísimo miedo a la muerte civil, digamos, ¿no? A que te dejen de llamar, que el teléfono deje de sonar. Pero esto ocurre desde que empezó la guerra, sobre todo desde marzo, cuando se pusieron encima de la mesa esas leyes represivas que castigan lo que ellos llaman la desacreditación, es decir, dar una versión sobre lo que está ocurriendo
distinta de la que está dando el gobierno. Aquí, en Rusia, muchísimos sectores dependen directa o indirectamente del gobierno. La canción, el cine, la literatura, existen, bueno, todo está de una manera o de otra subvencionado, si no autorizado, si no tolerado por el Estado. Y esto hace que el silencio en torno a la guerra de gente pues, del mundo de la cultura, de la música, de la literatura, todo tipo, todas las esferas, en muchísimos casos haya mantenido un silencio que resulta a estas alturas ya atronador. Xavier, me dicen desde control que quizá el micrófono te está rozando con la solapa y suena un pequeño crujido que a veces es molesto para los oyentes. Si puedes hacer el favor de retirarlo, muchísimas gracias. Espero que no sea el gobierno. Escúchame. Espero que no te tenga pinchada esta comunicación. Dime una cosa, ¿cómo están afectando a la población las sanciones económicas impuestas a Rusia tras la invasión? ¿Generan también malestar? Sí, aquí lo que más se está notando es la inflación, es decir, están subiendo de precio las cosas, los alimentos, aunque también depende mucho de qué compres, y eso siempre ha sido así aquí en Rusia, porque las diferencias entre comer una cosa y comer de otra son abismales, ¿no? No es como en España, pero por ejemplo está subiendo las cosas más dispares, la ropa, los libros, y los salarios ya no son los que eran. El que lo conserva tal vez no se lo rebajan, pero la gente que ha perdido su trabajo, y ha habido muchos casos. En Moscú, por ejemplo, terminan por encontrar otro, pero muchísimo peor pagado. Así que yo creo que va a haber una crisis en el gasto, fundamentalmente. Y eso indirectamente se va a notar en otros sectores que ya estaban maltratados por la pandemia. No se habían conseguido recuperar. Recordemos que, por ejemplo, Rusia es un país que estuvo prácticamente cerrado a los extranjeros durante la pandemia. En otros países tuvimos altibajos, si abríamos, que si cerrábamos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, el turismo ha desaparecido. Hay muchísimo tiempo que no veo, salvo alguna excepción, turistas extranjeros paseando por Moscú. Hay gente que depende de ese tipo de cosas, aunque en Rusia no sea el turismo un sector tan importante como en España, en algunas ciudades grandes como Moscú y San Petersburgo es fundamental. Entonces ha habido mucha gente que se ha quedado colgada de la brocha en ese sentido. Mientras todo eso que nos cuenta sucede en el interior de Rusia, el gobierno de Putin formalizará en unos días la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, en las que comenzaron las hostilidades hace años y donde ayer culminaron unos referéndum que la comunidad internacional ha calificado como una farsa. Escuchamos al líder prorruso del Donetsk, Denis Pushilin, durante la teatralizada llamada telefónica que realizó al presidente de la autoproclamada República Popular de Lugansk para promover estos referendos de anexión a Rusia. Según los resultados ofrecidos ayer por los prorrusos en ambas regiones, casi un 99% de los votantes respaldan la integración en Rusia. Xavier, se espera que en los próximos días Putin formalice esta anexión y a partir de entonces esgrimirá que el territorio ocupado en Ucrania es ruso. ¿Esto agravará el conflicto? Puede haber una escalada y puede haber una escalada nuclear. La escalada ya hemos visto que se está preparando con esta movilización, es decir, nutriendo las filas rusas, con lo cual va a significar que van a intentar avanzar y que van a defender de una manera más fuerte todo lo que tienen. Pero sobre todo, al cambiar el estatus legal, y ya lo ha dicho Moscú varias veces, pueden contraatacar con todo ante cualquier ataque del ejército ucraniano. Recordemos unos ataques que se producen por parte del ejército ucraniano con armas occidentales. Es decir, Rusia considera que Occidente está desde hace tiempo implicado en esa guerra. Y ahora, si los ucranianos atacan territorios donde se han celebrado un referéndum, Rusia puede considerar que Ucrania está intentando invadir Rusia y que Occidente está participando en esa invasión. Por eso no sería extraño algún ataque a líneas de suministro fuera de Rusia o incluso el uso de armas nucleares tácticas. Pues de la credibilidad de esa amenaza nuclear y del futuro de esa posible escalada bélica, vamos a hablar con un experto en estas cuestiones. Xavier Colás es corresponsal del diario El Mundo en Moscú. Nosotros le leemos siempre con mucha atención, es de quien nos está dando una información más precisa de lo que allí sucede. Xavier, muchísimas gracias. Un abrazo. Un saludo. Gracias. Escúchanos en todas las plataformas de audio y échanos un ojo en Twitch, Instagram Live y YouTube. Cuando tú quieras
como tú quieras. Hace unos días, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguraba que sus tropas han conseguido recuperar miles de kilómetros cuadrados de territorio a los invasores rusos desde principios de septiembre. Y la gran movilización anunciada por Putin responde a este inesperado, incluso sorprendente, avance del ejército ucraniano de la última semana. Al principio de la invasión parecía que las tropas rusas tardarían apenas unos días en conquistar Kiev. 8 meses después, sin embargo, David parece que está conteniendo a Goliat. Incluso le obliga a retroceder, aunque lo hace con la inestimable ayuda de otros gigantes. Ray Sánchez, crudos días. Crudos días. El pasado 14 de septiembre, el New York Times publicaba un artículo esclarecedor sobre la ayuda que altos mandos de los ejércitos estadounidense y británico han aportado en el diseño de esta contraofensiva ucraniana. Según el periódico neoyorquino, incluso el consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Joe Biden, Jack Sullivan, ha participado activamente en este plan. ¿Y en qué consistía ese plan? Para empezar, que el contraataque ucraniano se tenía que producir antes de que llegase el frío y evitar así un conflicto estancado en invierno cuando Putin tendrá la llave del gas ruso y la va a utilizar para apretar a Europa. Con ese objetivo, a lo largo de agosto, la inteligencia estadounidense remitió a Ucrania información sobre la posición de las fuerzas rusas, destacando qué puntos del frente eran más débiles, y esas informaciones indicaban que Rusia tendría dificultades para reforzar sus tropas en el noreste de Ucrania en el caso de ser atacadas. Y además, Estados Unidos sigue enviando armas a Ucrania. Y bastantes. La ayuda militar estadounidense desde el comienzo de la invasión rusa se cifra en 14.500 millones de dólares, que para que nos hagamos una idea es más de la mitad del gasto militar anual de España. Y este armamento es más moderno y efectivo del que disponía Ucrania al principio de la guerra. Por ejemplo, los cohetes guiados por satélite que Estados Unidos ha entregado a Ucrania han conseguido destruir centenares de depósitos de armas y puestos de mando rusos durante la contraofensiva, según publica el New York Times. Interesantísimo lo que cuenta ese artículo que nos desgranaba Ray Sánchez. Vamos a profundizar en ello. Muchísimas gracias, Ray. A vosotros. Manuel Morato es coronel retirado, fue agregado militar de la Embajada de España en Rusia y es presidente del Instituto de Debate y Análisis de Políticas de Seguridad. Y creo que incluso usted habla ruso. Bueno, he estudiado ruso desde mi época de teniente y ya, como usted ha dicho, ya soy coronel retirado. Entonces le he dedicado muchos años, no al estudio del idioma ruso, pero sí a su cultura, sí a sus fuerzas armadas, sí a su sociedad. Por eso teníamos tantas ganas de hablar con usted esta mañana. Muy amable. Me permite una simple matización, pero ampliar un poco. Yo he sido agregado de defensa en Moscú para Rusia, pero también para Ucrania, para Bielorrusia, para Kazajstán y Uzbekistán. Lo digo simplemente porque... Conoce perfectísimamente la zona. Bueno, era mi obligación y dentro de mis posibilidades, pues puedo decirle que incluso mis vacaciones las pasaba en aquella zona, porque disfrutaba también con mi trabajo. Pues nadie mejor que usted para estar aquí esta mañana. Gracias. Y para explicarnos por qué ha cambiado el rumbo de la guerra en las últimas semanas. Bueno, una guerra desde que se inicia hasta que finaliza va cambiando casi constantemente. Hay ocasiones en las que se estabiliza una situación, hay otras en las que va muy deprisa y gana y vence uno, por aquello decimos que son batallas y que el que gana una batalla no quiere decir que gane la guerra. Entonces evoluciona de distintas maneras. En las últimas semanas parece que ha habido, bueno, eso es evidente casi, aunque hay tanta desinformación y manipulación que es muy difícil saber lo que está pasando. Yo les felicito porque lo que he escuchado esta mañana pues me ha parecido muy acertado, muy sensato, tanto el análisis que se ha hecho desde aquí como las opiniones del corresponsal del Mundo, que me parece que han sido sensatas y que reflejan, en mi opinión, lo que puede ser la realidad en este momento, con matices, obviamente, porque es imposible saber todo lo que está pasando. Pero claro, todos esperábamos un avance imparable de Rusia y acabar la guerra, o eso es por lo menos lo que se vendió, quizás su, digamos, aparato propagandístico. Pero el caso es que no se ha producido un paseo militar y ahora parece que Ucrania se recupera. ¿Por qué se recupera Ucrania? Bueno, evidentemente desde el primer momento se han estado diciendo cosas de que si iba a ser un paseo militar. Todo eso son elucubraciones y ideas y pensamientos de quienes analizan u opinan sobre esta cuestión. La realidad solo la saben quienes están metidos en el ajo y quienes tienen la buena información.
En este momento lo que ha ocurrido, no en este momento, sino casi desde el principio, porque para esta guerra Ucrania se estaba preparando y todo el mundo se estaba preparando. Los que no nos estábamos preparando somos los ciudadanos normales de a pie, que nos faltaba información sobre lo que se estaba cociendo. Desde mi punto de vista era una guerra anunciada, no voy a decir provocada, pero sí no a la que no se quiso, no se quería escapar, ¿no? Interesaba y sigue interesando. O sea, esta guerra se acabará en el momento en el que o se utilicen armas de destrucción masiva, que no es que nos amenace Rusia, es que están ahí, o sea, existen armas de destrucción masiva en poder de unos y de otros, y por consiguiente, eso, pues, si se utiliza alguna de esas armas, es probable que entonces acabe la guerra. Y también puede acabar la guerra en el momento en el que uno de los grandes actores, como puede ser Estados Unidos, pues le diga a Zelensky que, bueno, que el tipo de ayuda que se le está dando hasta ahora no se puede mantener por los riesgos que eso conlleva. Y entonces, pues claro, en el momento en el que Zelensky no tenga el apoyo que tiene actualmente, que es lo que ha cambiado el curso de la guerra también, pues se acaba esta situación. Nosotros hemos dicho en este programa que esta es la guerra de Putin que interesa a la OTAN. Yo creo que en el mismo sentido habla Manuel, pero quiero que precisemos sobre todo qué cantidad de armamento, ¿no? ¿En qué medida, no, la ayuda occidental está siendo determinante a día de hoy en los recientes éxitos militares de Ucrania, y si hay algo más que ayuda armamentística y de inteligencia? Bueno, ha habido ayuda y hay también ayuda en preparación, o sea, no solo en inteligencia, no solo en armamento, sino también en la formación de los que tienen que utilizar ese armamento. Debo de decir que la ayuda en inteligencia hoy día siempre ha sido importante, ¿no? Siempre está en las guerras que veíamos en las películas de los indios y demás, pues el saber que hay una concentración en un sitio, que el enemigo tiene un arma determinada y que la puede utilizar o no, en fin, esas cosas, claro, la información es fundamental. El señalar objetivos y el decir además con qué tipo de armamento e incluso decir casi las coordenadas que tienen que poner en los instrumentos para hacer fuego, eso es vital, claro, y está dando un resultado claro y se ha hecho mucho daño a Rusia. ¿Hasta qué punto? Pues no, eso es muy difícil en este momento de poder evaluar. Claro, pero eso que está diciendo puede significar que haya presencia militar occidental en territorio ucraniano para ayudar a utilizar esos armamentos. Yo no creo que haya ningún país que en su sano juicio haya hecho o haga eso. Lo que es evidente que sí ha ocurrido ya es que ha habido y hay, parece, extranjeros combatiendo a favor de Ucrania. Eso parece que es así. Pero digamos que como independientes, algunos que han ido... Claro, como independientes. A nivel oficial, en la formación sí. Claro que sí. Lo que pasa es que no es necesario que estén en Ucrania. Territorio. Pueden estar en cualquier país de la OTAN formando allí a los oficiales o a personal, incluso personal simplemente personal que requiera una cualificación especial. Sin duda, para utilizar las armas que se les están proporcionando, a cualquiera se le ocurre que no es cuestión de recibir unas armas hoy y mañana poder utilizarlas. Lleva un tiempo de conocimiento, claro que sí. Usted afirma que la ayuda militar a Ucrania es un riesgo grave. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista militar es evidente que si yo me enfrento a un enemigo X y ese enemigo recibe ayuda militar de otros, pues esos otros, claro, son mis enemigos también. Pero no es porque sean enemigos simplemente por el hecho de que le apoyen, que eso es algo, digamos, admisible en toda guerra, pues el apoyo político, diplomático y demás de otros países, eso, digamos que eso se puede aceptar. Claro, el apoyo militar es otra cosa, es una cosa muy seria ya. Entonces, la forma de responder y demás, pues bueno, pues mientras yo creo que ahí Occidente ha medido bastante bien hasta ahora cómo se puede realizar ese apoyo y esa ayuda a Ucrania sin enfadar demasiado a Rusia, pero claro, todo eso se puede en un momento determinado ir al garete.
Entonces, es un riesgo. Cada día el riesgo aumenta. Cuanto peor le vaya la situación al ejército ruso y digamos, pues qué bien que estamos ganando, estamos aumentando el riesgo de que Rusia, que tiene otros medios, ojo, que hasta ahora yo estoy convencido, claro, esto nosotros lo vemos, el señor que recibe un disparo y le da igual que sea un disparo de una pistola, de un CEDME o de cualquier tipo de armamento, va a morirse y no va a saber ni de qué se ha muerto y le da igual, ¿no? Pero no cabe duda que influye mucho, claro. Hay un factor de riesgo, además, que lo acabamos de contar. Si Rusia reconoce como anexionadas las provincias de Donetsk y Lugansk, eso quiere decir que si las tropas ucranianas entran, consideraría que están invadiendo su territorio. Sí, usted siempre dice que la amenaza rusa hay que tenerla en cuenta. ¿La amenaza nuclear es posible? ¿Es creíble? Vamos a ver, es que ya no, me da igual si amenaza o no amenaza. Si yo como militar tengo que intentar averiguar y saber los medios que tiene mi enemigo. Si mi enemigo tiene unos medios determinados, yo tengo que contar siempre con que los pueda utilizar. Me da igual si están prohibidos esos medios o no están prohibidos, porque además habría que ver también cuando se dice, no, es que están prohibidos. Bueno, están prohibidos para aquellos países que hayan firmado los acuerdos, que los hayan ratificado, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado, además, cuando te encuentras con el agua al cuello, pues utilizas todos los medios a tu alcance para sobrevivir. Nosotros, yo creo que ahí, cuando Rusia decía que esto era un problema existencial para Rusia, pues o no se ha valorado suficientemente o no ha importado. ¿En qué sentido lo dice? En el sentido en que lo estoy diciendo. O sea, si usted me dice, oiga, me duele mucho la garganta, yo puedo tomar alguna medida o simplemente decir, bueno, dejar que su enfermedad siga o no creérmelo. Pero yo la pregunta se le voy a hacer muy clara. ¿Es posible que Putin pulse el botón rojo? Sí. No es Putin, es Rusia. Porque si Putin muere, y me da igual si hay un doble o no hay un doble, porque todas esas cosas que se dicen siempre... Yo he conocido doble de Stalin y he conocido otros dobles y todos últimamente cuando falleció la reina de Inglaterra se hablaba... Es decir, más allá de Putin, el régimen seguiría en la misma dirección. Bueno, es que eso ya es aventurar demasiado. Bueno, pues vamos a la pregunta concreta. En el momento actual, ¿sí?, con el apoyo que tiene Putin y el gobierno de Putin, cualquier cambio podría ser incluso a peor. O sea, Putin, para mí, insisto, ahora ya doy mi opinión particular, afortunadamente no está loco, de momento. A lo mejor mañana se vuelve loco, pero yo creo que es un hombre... muy bien lo que hace. Yo creo que es predecible. O sea, a mí no me ha sorprendido nada y yo no creo que haya sorprendido a nadie lo que está ocurriendo. Me refiero a analistas serios. Hay una cuestión muy importante que yo no sé si se puede interpretar de distintas maneras. Los analistas que había en la época soviética o han fallecido o desde luego están todos jubilados. Los analistas de ahora y los asesores, sobre todo de los gobiernos, yo creo que no es que desconozcan la situación, pero es otra formación la que tienen, otro conocimiento. Pero podemos ir a una guerra nuclear. Si podemos quiere decir que si se puede desencadenar, pues por extraño, claro, o sea, ¿por qué se ha pensado? Según siempre nos han dicho, eso acabaría probablemente con el planeta Tierra. Pues por eso hay que ser muy prudentes con eso, y la única forma de ser prudentes no es el amenazar al que tiene con decirle yo voy a utilizarla también, porque si, además, insisto, Rusia es bastante predecible en este tema. Como se vea, y esa ya vuelve a ser mi opinión particular, como se vea con el agua al cuello, la va a utilizar. O no el arma nuclear, no tiene por qué ser. Las armas de destrucción masiva son todas de destrucción masiva, como su propio nombre indica. Son armas químicas, armas biológicas, radiológicas, etc. O sea, ¿y la posibilidad de una salida negociada? Bueno, evidentemente sí existe. Lo que ocurre es que inmediatamente
claro, unos y otros, lo mismo que en Rusia está, lo que parece que está ocurriendo, que algunos están tratando son halcones, entre comillas, y tratan de que Putin, o el gobierno de Putin, tome medidas más drásticas y vaya a una guerra más fuerte todavía, pues eso pasa en todas partes, en todos los países. Bueno, vamos a analizar qué es lo que puede pasar y cuáles son las consecuencias del escenario actual. European countries are investigating 3 mystery leaks in 2 major gas pipelines between Russia and Europe. Para los líderes comunitarios no es casualidad. Lo dice alto y claro el primer ministro polaco, mientras Dinamarca, que ha declarado la emergencia energética. Este pasado martes, Suecia, Dinamarca y Alemania denunciaron el sabotaje del gasoducto Nord Stream que discurre bajo las aguas del mar Báltico y señalaron a Rusia como responsable de este ataque intencionado. Sí, los sismógrafos registraron 2 explosiones el pasado lunes y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado el ataque como inaceptable, al que Bruselas responderá de la manera más fuerte posible, literalmente. Jesús Núñez, lo habéis escuchado varias veces en este programa, es economista, militar retirado y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Jesús, bienvenido de nuevo. Crudos días. Hola, buenos días. ¿Cómo deben interpretar los países europeos este, por ahora, presunto sabotaje de Rusia? Pues evidentemente una mala noticia que se añade a las que hemos ido acumulando en estos últimos días, porque lo que podíamos entender ya desde el principio es que en la medida en la que Rusia se viera más desesperada, dada la situación militar en el conflicto con Ucrania, podía recurrir a bazas que todavía tenía en sus manos, y esta puede ser una de ellas. Al decirlo así, ya estoy asignando directamente a Rusia como el principal responsable, y si lo hago es porque cabría preguntarse de inmediato, ¿ha protestado Rusia porque le han destruido sus 2 gasoductos? Pues precisamente no ha abierto la boca. Si a eso le añadimos que Ucrania no tiene, aunque quisiera Ucrania provocar algo de este tipo, no tiene medios para hacerlo, y entendemos que para la Unión Europea es también una mala noticia, en fin, todos los ojos nos llevan a Moscú, un Moscú que, ya digo, ha llevado a cabo con bastante probabilidad este sabotaje, enviando un mensaje claro de si hoy lo estoy haciendo con estas infraestructuras que no están siendo ahora mismo utilizadas, mañana puedo hacerlo con otras que son vitales para la Unión Europea. No por casualidad, las explosiones se han producido el mismo día en el que entraba en servicio el gasoducto Noruega-Polonia. Por lo tanto, desde ese punto de vista, parece que estamos en una secuencia que nos puede llevar a escenarios todavía más preocupantes. Jesús, ¿y la respuesta de la Unión Europea debe ser fuerte, como ha asegurado von der Leyen, o debería rebajarse la tensión con Rusia para evitar que esto vaya más? Yo creo que la historia nos enseña que el apaciguamiento no ha funcionado. No funcionó con Hitler y no funciona en ningún caso cuando el otro se siente o cada vez más fuerte o cada vez más desesperado. Y en este caso hay que entender que Rusia, cuando inició esta nueva fase del conflicto que arrancó en el año 2014 y que ahora nos lleva a la invasión del pasado 24 de febrero, está decidida a no salir de Ucrania con las manos vacías. Por lo tanto, desde ese punto de vista hay que entenderlo. Desgraciadamente, yo veo que la Unión Europea se agota en su propio discurso. Hablamos de que es inaceptable, de que es condenable, pero no vemos claramente que haya una apuesta decidida por parte de una Unión Europea que, no olvidemos, sigue siendo un actor imperfecto, sigue sin tener una voz única en el concierto internacional, sigue sin tener capacidades comunes ni en lo que se suele denominar hard power, en términos estrictamente militares, ni tampoco en el soft power, en el poder que puede tener desde la diplomacia, el comercio, la inversión y tantos otros instrumentos que potencialmente la Unión Europea debería utilizar para defender sus intereses. ¿Qué tendría que hacer? Ahora mismo la Unión Europea lo primero es mantener la unidad que ha demostrado hasta ahora. O sea, también lo digo ahora en términos positivos. Una Unión Europea que está disgregándose en buena medida, que está con problemas de coherencia interna, y veremos lo que ocurre ahora tras el triunfo de Giorgia Meloni en Italia, que se suma a otras malas noticias que van deteriorando cada vez más el proyecto europeísta. Pues lo mínimo es mantener la unidad que hasta ahora le ha permitido aplicar diferentes sanciones a Rusia. Por lo tanto, ahora las vías siguen siendo la misma: más sanciones a Rusia y más apoyo a Ucrania. ¿Es cierto esto que se está diciendo de que en este escenario Putin está perdiendo el apoyo de países como China o India?
sino perdiéndolo, desde luego no recibiéndolo en la medida que podía pensarlo. O sea, entendamos, porque si no nos estamos saliendo de la realidad. Creo que a veces se transmite la sensación de que Rusia está sola, todo el mundo está contra Rusia, y no es así. Es cierto que hay 4 o 5 decenas de países que están implicados en el suministro de armas y en la ayuda económica a Ucrania, pero hay muchos otros que están o bien mirando para otro lado o alineándose con Moscú. Pensemos en China. China está jugando a partir de una visión. Para China, que siente a Estados Unidos como su principal rival estratégico, el hecho de que Washington tenga que estar implicado hoy en día de forma tan directa en lo que está ocurriendo en Ucrania no deja de ser una buena noticia, porque significa que Washington tiene que dedicar parte del esfuerzo a atender otras cuestiones, luego no puede concentrar toda la atención en una China que trata de expandirse para convertirse en el nuevo hegemón mundial. Pero a partir de ahí también está claro que China, la posición que tiene es muy clara dentro de su ambigüedad, aunque pueda parecer una contradicción. Por un lado, no le aplica sanciones a China, a Rusia, como hacen otros países occidentales, pero también es cierto que no le suministra las armas que Moscú está necesitando. El simple hecho de que Moscú tenga que recurrir a Corea del Norte como suministrador de armas ya da una idea de las dificultades que tiene. A eso se le puede añadir una India que está, por un lado, aumentando las exportaciones de petróleo y de gas de Rusia, pero que, por otro lado, está demandando a Moscú que entre en una vía de negociación, porque entiende, tanto China como India entienden que esta inquietud, esta incertidumbre es mala para los negocios, es mala para la economía, una economía que ya está sufriendo bastante con la crisis de 2008 y luego con la pandemia del año 2020. Jesús, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Encantado, buenos días. Manuel Morato, volvemos con usted. Quería matizar, le veíamos hacer gestos, quería matizar alguna de las cosas que ha dicho Jesús. Bueno, yo comparto muchas de las ideas de mi amigo y compañero Jesús Núñez. Sin embargo, claro que hay matizaciones. Yo ayer mismo estaba viendo, anoche, la Fox, pues un programa en el que ponía unas declaraciones de Biden antes del inicio de la guerra, hablando sobre la posibilidad de que ocurriese algo parecido a lo que ha ocurrido ahora. Y hay otros países que a lo mejor podrían estar interesados. En una guerra, desgraciadamente, se pierden las nociones y los valores que en tiempo de paz todos decimos y todos queremos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se hacen muchas barbaridades, muchísimas. Entonces, cosas que uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que? Pues si todos hemos visto, incluso en tiempo de paz, actos terroristas que con el tiempo no han quedado demasiado claros o que han sido muy discutidos por quienes estaban detrás de la autoría de esos hechos, imaginemos en tiempo de guerra. Difícil será que haya una investigación independiente que nos diga qué es lo que ha ocurrido realmente. Hay cosas que todos podemos hacer y que suelen ser bastante buenas para los análisis, que son ¿a quién beneficia esto? Y entonces ahí sí se puede sacar. No quiere decir que el resultado de nuestro análisis sea el correcto, porque puede ser que no, entre otras cosas porque en muchas ocasiones el que gobierna o el que manda no controla absolutamente todos los factores. Quiero preguntarle para terminar, usted siempre dice que hay que darle una vía de escape al enemigo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución de este conflicto? ¿Cuál cree que es la vía que se debería explorar con más intensidad? Hay una cuestión obvia y es, esto no puede durar forever, no va a ser para toda la vida. En algún momento acabará. ¿Y cómo acabará? Pues con una negociación, como acaban todas las guerras. Entonces, la cuestión que hay que valorar y que yo creo que algunos gobiernos más pronto o más tarde tendrán sobre la mesa, es decir, ¿qué precio estoy dispuesto a pagar? ¿O qué precio están dispuestos a pagar los míos para lograr lo que hemos considerado o en un momento determinado que era nuestro deseo y nuestra voluntad? Llegar a una negociación, quiere usted decir. Sentarse en una mesa y decir, bueno... A eso hay que llegar. ¿En qué condiciones se llega? Es lo que todo el mundo dice, bueno, pero hay que llegar en las mejores condiciones. Obviamente, sí, así debe ser, claro. O sea, si yo soy ucraniano,
pues evidentemente querré llegar en unas condiciones lo mejor posibles para mí, a la negociación, pero que en una negociación todo el mundo sabe que algo se va a perder. Las pretensiones, hombre, yo creo que hay que ser un poco sensatos. ¿Cuáles serían? O sea, para mí, por ejemplo, y me voy a mojar mucho, pensar o que Ucrania diga que quiere volver a la situación anterior y volver incluso a tener Crimea, eso es impensable. Impensable porque enfrente tenemos a un país como Rusia que tiene un poder, aunque esté débil, tiene unas fuerzas que puede utilizar. Y ojo, que cuando yo estaba en Rusia, por ejemplo, recuerdo al general Baluyevsky, que era el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, decir ante un grupo de agregados militares extranjeros, decir, bueno, era un momento en el que Rusia todavía no estaba muy fuerte, estaba empezando a recuperarse militarmente, y hablaba de una guerra asimétrica, de una posibilidad de guerras asimétricas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues todos sabemos, o sea que no estamos hablando de una guerra de un enemigo contra otro enemigo utilizando los medios convencionales o los medios que se tienen. No. Estamos hablando de a ver de qué manera te puedo hacer daño. Y si también tú me haces daño, ¿cómo puedo hacerte También daño? tendrá que renunciar a Donetsk y Lugansk. Bueno, vamos a ser también un poco sensatos. Donetsk y Lugansk estaban en guerra desde el 2014 con Eso es, 8 Ucrania. años que explican parte de esta guerra. Efectivamente. Entonces, de pensar ahora y decir, es que yo desde luego también creo que un referéndum hecho en un momento como este, pues hombre, no es el momento para hacer un referéndum. Habría que esperar a una situación de calma, de tranquilidad y después hacer el referéndum. Pero no dudo que la mayoría de los habitantes de esta zona, de los que estén en este momento incluso, porque otros muchos ya se han ido, no ahora, sino en estos años de guerra, pues de la guerra que tenían contra Ucrania, de los independentistas, porque estaban en guerra, o llámele como quiera, porque Ucrania Sí. tampoco les decía que estaba en guerra con estos, sino que estaba en una operación contra ellos, una operación militar. Entonces, pues, en fin. Bueno, una última pregunta que le pido con contestación muy breve. ¿Hay un riesgo de tercera guerra mundial? Sí. Sí, tengo que ser muy breve, sí. Le pido un titular. Cuanto más, cada día que pasa estamos más cerca. Entonces, yo creo que ahí nuestros dirigentes tienen que ser muy, muy cuidadosos con las decisiones que están tomando, porque el riesgo es un riesgo real. Manuel Morato, ha sido de verdad interesantísimo escucharle. Él es el presidente del Instituto de Debate y Análisis de Políticas de Seguridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme a estar con ustedes esta mañana. 4 episodios semanales. De actualidad, cultura, denuncia, análisis, ciencia, música, humor. Por muy poco puedes tener mucho. Hazte productor o productora en carnecruda.es. Carne Cruda es una gran familia repartida por rincones de todo el mundo, también en Rusia, y por eso hemos querido saber cómo están los nuestros por allí. Y la pregunta es, ¿y tú cuándo te vas? Sobre todo a los extranjeros, ¿no? Nos lo dicen los rusos. ¿Y cuándo te vas? ¿Y por qué no te vas? ¿Qué haces aquí todavía? Y mucha gente, muchos conocidos se han ido, rusos. Muchos conocidos rusos y extranjeros también se han ido a donde pueden. La gente tiene miedo, porque cada vez hay más represión, la represión es más fuerte. La gente tiene miedo de que empeore, tiene mucho miedo de que cierren las fronteras, de que no les dejen salir. Conocimos a Pilar hace un tiempo, ella es productora y nos contó que trabajaba en la Universidad de Moscú como profesora de español. Allí vive desde hace 14 años. Mi padre y mi madre, por separado, no es que me pidieran que viniese, pero sí que me preguntaban con mucho tacto y yo comprendía la pregunta. Pero bueno, yo a ellos les tranquilicé. Lo primero que les dije es, a ver, si viviese en Washington y Estados Unidos hiciese una de las suyas, ¿tú estarías preocupada por mí? Le dije a mi madre, me dijo, no, pues es más o menos lo mismo. A los rusos les cuesta mucho comprenderlo, pero yo es que llevo mucho tiempo viviendo ahí, son 15 años ahora, es mi casa también. La volvimos a encontrar a raíz de la ofensiva rusa sobre Ucrania y quisimos saber cómo estaba afectando la guerra a su día a día. De todas formas, en general, yo nunca hablo de la política de Rusia en clase.
Mis clases son supuestamente de lengua, cultura española, soy profesora de español como lengua extranjera, pero precisamente en febrero-marzo estábamos con un tema sobre protesta social, manifestaciones y tal. Está en el programa simplemente, en los libros de texto, y ahí se notaba mucho que los chicos no querían hablar. Si a lo mejor yo preguntaba, bueno, ¿alguien ha estado alguna vez en una manifestación? Nadie quería contestar. Se callaban y miraban hacia la mesa, se miraban los unos a los otros. De hecho, una chica me dijo, es que no podemos hablar de esas cosas. Es que no podemos hablar de esas cosas. Y hoy hablamos con ella para una sección nueva que inauguramos este año. ¿Me oyes bien ahora? Soy Gabriel, cooperante. ¿Te acuerdas de esta? Me llamo Pilar, vivo en Moscú. Tenía una voz, qué bien nos lo pasamos aquí. Hola, buenas tardes. Me llamo Milagros. Qué chulo este viaje. Qué sueño. Esa es muy difícil. Había renunciado a mis sueños. Ojalá volvamos a escucharnos pronto. Para hablar de lo más personal habría que irse tomando unos cafés o algo así. Un abrazo a todos, que vaya todo muy bien. Pégala aquí. Álbum familiar de voces. Voces. Mira. Qué joven estabas. De Carne Cruda. Hablamos con ella, como escuchabais, cuando se inició la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y hoy queremos conocer cómo lo está viviendo desde allí, desde Moscú, después de que la semana pasada Putin anunciase la escalada militar que ha provocado protestas en todo el país. Pilar, crudos días. Muy crudos. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bueno, nerviosilla, pero bien. ¿Nerviosilla por la situación? Sí. Todo está un poco más tenso todavía. Cuéntanos, ¿cómo está la población, la gente que tú conoces, el ambiente que te rodea, viviendo estos acontecimientos? Pues la verdad es que no se habla de otra cosa. La gente que antes hablaba de esto, pues ahora sigue hablando del tema, y zonas en las que estaban a mí me parecía más tranquilas, por ejemplo, la universidad donde trabajo, los pasillos y tal. No oía yo mucho este tema, ahora también se oye por ahí. ¿Y qué se comenta? Los chicos, recuerdo el miércoles cuando fui a trabajar de la semana pasada, solo se oían en los pasillos, solo se oían las palabras movilización, reclutamiento, notificación. O sea, tienen miedo, perdona. No. Tienen miedo de que les llegue un aviso de reclutamiento. Sí, claro. En teoría los que están estudiando están exentos, pero bueno, nada está claro del todo. Las noticias son un poco contradictorias a veces. Pilar, ¿tú has salido a manifestarte o conoces a gente que lo haya hecho? ¿Habéis sufrido consecuencias si lo habéis hecho? Yo no he salido porque ninguna manifestación ha sido autorizada. Entonces, bueno, el riesgo para mí por ser extranjera es un poquito más alto. No digo que me vaya a pasar nada, pero sí que me pueden deportar y ahora mismo no me apetece. Estoy bien aquí. Pero sí, conozco. De estos últimos días, la verdad es que no te puedo decir. No te puedo decir de estos últimos días, pero en primavera sí. Hay mucha gente que está intentando salir del país. ¿Hay miedo de que el gobierno cierre las fronteras? Sí, claro. Sí, ya lo había antes. Ahora ya el miedo se ha extendido totalmente, porque hay razón. Si estás en edad de que te movilicen, pues ya no te van a dejar salir. De momento la gente está saliendo, pero se cuelan noticias de gente que han parado en la frontera y que las han devuelto. Por ejemplo, en la frontera de Bielorrusia, que era una frontera que antes casi no existía, hay una unión fronteriza, pues ahora parece que ya existe la frontera. Nos has contado que muchos amigos tuyos están saliendo. ¿En qué condiciones lo hacen? ¿A dónde van? ¿Qué se encuentran? Bueno, la mayoría de gente que conozco se ha ido a países más o menos cercanos, que es Armenia, muchos en Georgia, muchos se han ido a Turquía. Ahora mismo, bueno, pues por ejemplo tengo una amiga que no pensaba mucho en irse, pero su marido es joven y está en edad y en el grupo de que le toque, y ahora se lo están planteando mucho, pero es más difícil conseguir un visado de turismo, por ejemplo. Un visado Schengen a Europa ya es muchísimo más difícil. Lo que antes era una salida más o menos fácil, yo pongo un pie en Europa y luego ya vemos, ahora es mucho más difícil porque los países del Báltico y otros países están dejando de dar visados, incluso están impidiendo que rusos con visado europeo entren al territorio de Europa, en sus fronteras.
Entonces es mucho más difícil. Hace unos días tengo entendido que se agotaron todos los billetes disponibles de avión a los destinos que quedaban fuera de Rusia. Hay para fechas más adelante, al parecer sí que hay, pero en fin, está difícil. Decían que había colas de hasta un día en la frontera terrestre con Kazajistán. Está difícil. ¿Y cómo se ve a las personas que intentan salir? Bueno, pues depende de la mirada que tengas tú. He oído que, bueno, los que son más, digamos, los que están a favor de todo lo que está pasando, o incluso aunque no estén muy a favor, pero tienen más o menos desarrollado un sentimiento nacionalista, los van a mirar mal, ¿no? Porque se habla del deber, ¿no? El deber ante la patria o el deber que estás eludiendo un deber. Pero la realidad es que se están yendo muchísima gente que aunque no, incluso que no estaba en la oposición o especialmente con una idea formada. Aunque sea en voz baja, ¿se discute, se habla sobre la guerra? A ver, en mi casa sí, ¿no? Te puedo decir, ¿no? El sábado cenamos 5, solo extranjera ya, y la primera hora, una hora completa, fue la movilización. Si me dices, por ejemplo, en el departamento de la universidad, cuando hay 3 o 4 profesores, sí se comenta. ¿Y qué se comenta? ¿Qué se comenta? Se cuentan casos de, oye, por ejemplo, una compañera decía, a ver, no lo doy crédito porque no hay base, ¿no? Pero decía, hoy salía de mi casa y los 4 portales contiguos estaban entrando policías al mismo tiempo, en los 4. No sabemos qué es, pero en el ambiente que hay, la idea es que iban a repartir notificaciones de reclutamiento. ¿Y esto cómo se sobrelleva eso, ¿no? En el día a día, que soterradamente o no tan soterradamente haya un reclutamiento de gente que puede ser tu vecino, el hijo de tu amiga o tu amigo directamente? ¿Cómo se está afectando? Eso es lo que da más miedo. Tengo un conocido que ahora mismo no se plantea salir de casa. Simplemente salir de casa. Dicen que incluso la policía te puede parar en la calle y ahí mismo in situ entregarte la hoja de reclutamiento. Hay gente que se va a vivir a lo mejor a casa de un amigo, de un pariente, donde no está empadronado, para que no lo vayan a buscar ahí. O sea, realmente hay miedo. No quieren. Lógicamente. ¿Tus clases qué tal? Bien, bien. Ahora estamos con temas ligeros. Comida, viajes. ¿Y los alumnos te preguntan por la guerra? ¿Habláis de eso? Que decías entonces que no hablabais, pero ¿ese debate está ahora sobre la mesa? No, seguimos sin hablar de eso. Bueno, por ejemplo, el otro día una chica, teníamos clase a distancia ese día, una chica me escribió, me dijo, ¿puedo estar sin cámara? Tengo familiares militares y he estado llorando toda la mañana. Bueno, es muy triste todo lo que está sucediendo. Hemos grabado una entrevista con Pilar para ese álbum familiar que emitiremos próximamente. De hecho, se la escucha en la careta decir lo que sueña. Y yo te quería preguntar ahora mismo, ¿qué sueñas, Pilar? Pues imagínate, que se termine todo esto. Que no muera nadie más, ni en Ucrania, ni que envíen a nadie más allá. Nosotras también soñamos lo mismo. Soñaba Pilar en ese álbum familiar que, como os digo, emitiremos, descubrir algo nuevo cada día. Y nosotros vamos a descubrir ahora una canción nueva que nos ha recomendado Pilar. Preséntala tú. La canción se llama Nie streliajcie, que significa no disparéis o no dispare. Es de una cantautora rusa muy reconocida que, al contrario que hicieron muchos, ella se manifestó enseguida públicamente contra la guerra en febrero. Bueno, la cantante principalmente es lírica, sí, su obra, pero bueno, es justo el día que se declaró la guerra, tenía concierto, el día siguiente también, y yo no estuve, pero dicen que fue muy emotivo cuando cantó precisamente esta canción, No disparéis. Pues Pilar, cuídate mucho, seguimos en contacto y es pasiva. Пожалуйста. Por cierto, queremos acabar este programa pidiendo desde aquí a las autoridades españolas que exijan la libertad para el periodista español Pablo González, detenido y aislado sin juicio por un país de la Unión Europea, Polonia,
un régimen autoritario de extrema derecha que le tiene retenido desde el inicio de las hostilidades, acusándolo de espionaje. No ha podido tener contacto con su familia ni acceso a una justicia. Y de injusticias hablamos mañana. Sí, mañana volvemos con un programa que teníamos muchas ganas de hacer y un tema sobre el que llevamos mucho tiempo queriendo hablar, que son las muertes de mayores en residencia durante la pandemia. Miles de personas a las que se ordenó no derivar a los hospitales, incluso aunque no tenían coronavirus, o solo por ir en silla de ruedas o ser discapacitadas. Murieron de forma indigna, así se llama el libro del exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, que estará aquí para contarlo y denunciarlo. Gracias por hacer posible programas como el de hoy y equipos como el nuestro. Aquí al frente hemos estado Violeta Estar y Javier Gallego. Mañana volvemos, que la radio os acompañe.